Buenas tardes, estimados, estimadas. En este video vamos a resolver un ejercicio de electromagnetismo que es el que se nos plantea aquí. Nos dice que esta figura muestra una carga puntual Q sub 0 ubicada en el origen de un sistema coordenado esférico. La carga estaría acá en el origen y también se muestra una distribución volumétrica de cargas con densidad uniforme ρ sub QB, coulomb partido en metro cúbico, que es concéntrica en el origen, o sea que también está en el origen, y que se extiende entre los radios RA y RB, siendo RB mayor a RA. Y nos dicen que el medio es el vacío. Entonces, esto es, por así decirlo, como una esfera, pero que no es completamente maciza, o sea, tiene como esta parte un vacío. Podemos verlo aquí en una gráfica en 3D, en donde aquí podemos ver dos esferas, ¿ya? Una dentro de la otra. Entonces, en esta parte más externa, por así decirlo, que sería acá, desde este punto a este punto, es lo que correspondería a toda esta parte roja, y la carga estaría distribuida ahí, mientras que en la esfera más pequeña, que es el interior, que corresponde a la parte blanca, ahí solamente va a estar la esfera que, o sea, la carga que está en el origen. ¿Ok? Entonces tenemos dos fuentes de carga. Por una parte la carga puntual Q sub 0, que está ahí justo en el origen, y toda esta parte que está más en rojo por afuera, que es donde hay una distribución volumétrica de carga. Ya es como si tuviéramos una naranja, como que estuviese distribuido solamente en la cáscara, por ejemplo, considerando ahora el grosor de la cáscara, no solo en la superficie, sino que también sería una distribución volumétrica, pero no por toda la esfera. Entonces lo que nos piden es la magnitud de la intensidad del campo eléctrico para un radio R1 igual a 0,5 RA, R2 igual a RA más RB partido en 2, R3 igual a 2 veces RB, y cuánto tendría que ser el valor en la carga que está en el origen para que el campo eléctrico sea cero. Entonces, en el primer caso lo que nos piden es la magnitud de la intensidad de campo eléctrico para un radio R igual a 0,5 R. Entonces, como vemos acá en la solución, lo que nos están pidiendo es el campo eléctrico en toda esta parte que está en blanco, ¿ya? O si lo queremos ver acá, dentro de esta esfera más pequeña. Si nosotros nos ubicamos ahí por ley de Gauss, solamente va a haber una carga encerrada que sería la carga puntual, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros consideramos que la intensidad de campo eléctrico para una carga puntual está escrita en base a esta fórmula, ¿ya? Donde tenemos la carga puntual y la distancia que está desde el origen hasta donde nosotros tomemos el radio. Esta es una fórmula simplificada, dado que ahí podríamos aplicar la ley de Coulomb para poder encontrar cuánto es el campo eléctrico. Entonces, llegamos a esta expresión, que el campo eléctrico va a ser igual a este K sub B, acuérdense que es 1 partido en 4 pi epsilon sub 0, es una constante, el valor de la carga y 0,5 RA, esto al cuadrado, ¿ya? Entonces, esto es porque la carga está ubicada justo en el origen y solamente va a tener una componente de radio, esto en un sistema coordenado esférico. Ya si nosotros aplicamos la ley de Coulomb, pero usándolo en un sistema coordenado esférico, vamos a llegar a este mismo resultado. Entonces, para la parte primera solamente considera Q sub 0. Ahora, para la parte 2, me pide para un radio R2 igual a RA más RB partido en 2. Esto nos indica que vamos a estar en toda esta zona roja. O sea, cuánto es el campo eléctrico en esta zona roja, ¿ok? Pero no nos dice necesariamente si es que vamos a estar acá justo en el borde, acá, entonces tenemos que trabajar con las variables algebraicas para hacer el caso general. Entonces, lo primero que debemos hacer en cualquier tipo de este ejercicio es calcular cuánto es la carga encerrada en esta distribución volumétrica. Recuerden que la carga encerrada, dependiendo si es una carga lineal, superficial o volumétrica, siempre va a ser la integral, ya sea de línea, de superficie o de volumen, de la distribución que corresponde en este caso, lineal, superficial o volumétrica, por el diferencial que le corresponde. En este caso, como es una carga volumétrica, va a ser la distribución volumétrica de carga por el diferencial de volumen. Y esto lo tendríamos que hacer para los radios desde, como dice aquí, desde RA hasta R2, que es nuestro nuevo radio, que ahora le vamos a llamar R2. Entonces, al plantear eso, fíjense que aquí se plantea la integral, ¿ok? Calculamos toda la integral, y llegamos a que en realidad el volumen va a ser 4pi R2 al cubo menos R al cubo partido en 3, que esto correspondería al radio completo. Entonces aquí se plantea la integral, pero en realidad lo que se llega es a la expresión general del volumen de una esfera, pero en este caso el radio sería el que está determinado por la resta de estos dos radios, ¿ya? Eso es para considerar, entre comillas, el radio real de solamente esta distribución de carga y no el radio de una esfera completa, porque recuerden que esta parte en blanco
no está considerada dentro de esta distribución volumétrica. Por otro lado, según la ley de Gauss, para R igual a R2, vamos a tener que la integral de superficie cerrada sobre R2 va a ser igual a epsilon sub 0 por el campo eléctrico debido a que es una distribución volumétrica en una esfera, solamente va a tener componente radial, y esto por nuestro diferencial de superficie. Ahora, fíjense que realizar esta integral es muy parecido a lo que nosotros veníamos haciendo, donde aquí finalmente aparece simplemente la expresión de la superficie para una esfera. ¿Por qué aparece esta expresión? Porque nosotros lo que consideramos fue una superficie gaussiana que va a emular una esfera, pero solo tenemos que considerar la superficie. Entonces la fórmula para el área de una superficie esférica o para el área de una esfera sería 4pi por el radio, en este caso por el radio al cuadrado, y en este caso estamos considerando el radio igual a R2. Entonces ahí tendríamos que todo eso que tenemos acá, que es lo que nos dan las leyes de Gauss, tiene que ser igual a la carga encerrada, que fue lo que nosotros calculamos anteriormente. Recuerden que la fórmula que trabajamos es que toda esta integral es igual a la carga encerrada partido en epsilon sub 0, pero acá el epsilon sub 0 lo dejamos acá. Entonces aquí planteamos la igualdad que todo esto que calculamos debido a una parte de la ley de Gauss tiene que ser igual a la carga encerrada, que es lo que habíamos calculado anteriormente. Igualamos ambas cosas y despejamos el campo eléctrico. ¿Ya? Ahí dijimos que R2 es igual a RA más RB, partido en 2. Y con eso llegamos a una expresión general. Esta expresión se ve un poco grande, pero si nosotros trabajáramos con números, podríamos ir eliminando y finalmente nos quedaría una expresión más pequeña. Esta es una expresión que para cualquier ejercicio de este estilo la voy a poder utilizar. ¿Ya? El mismo caso es para la parte 3. Ahora me piden para un radio R3 igual a 2 veces RB. O sea, 2 veces el radio más grande. Esto implica que vamos a considerar una superficie gaussiana que va a envolver a todo. Pero si ustedes observan en el desarrollo, es exactamente lo mismo. Solo que cambiamos los radios de integración. Pero llegamos a los mismos resultados. O sea, no a los mismos resultados, pero llegamos a la misma lógica, lo hacemos de la misma manera, calculamos cuánto es la carga total, pero ahora con un radio mayor. Una vez que calculamos la carga total, planteamos la ley de Gauss para calcular la otra parte de la ecuación, con eso igualamos y volvemos a despejar lo que es el campo eléctrico. Entonces, para el caso 2 y 3, lo único que va a cambiar es el radio que voy a considerar, pero la forma de realizarlo es la misma. Primero calculo cuánto es la carga total encerrada, ¿ya? Dependiendo de la superficie que me estén señalando. Luego planteo la ley de Gauss con su campo eléctrico, calculo cuánto va a ser el campo eléctrico, o calculo en realidad cuánto va a ser todo aquí el campo eléctrico por la superficie. Fíjense que de nuevo volvió a aparecer la misma expresión de la superficie porque seguimos considerando superficies gaussianas que son esferas. Y esto es igual a la carga encerrada, aquí debería decir 3, lo voy a cambiar después en el apunte final, pero esto debería ser la carga total 3, porque estamos en el ejercicio... Ah, no, está bien, la carga total 2, porque esta fue la carga total 1. Entonces, tendríamos la carga total, igualamos y llegamos al campo eléctrico. ¿Ya? Entonces, los pasos 2 y 3 son muy similares entre sí. El paso 1 sería el caso más sencillo porque solamente va a depender de la carga puntual que está en el origen. En el caso 4, que si se quiere que el valor de la intensidad de campo eléctrico que produce la carga puntual y la distribución volumétrica para un punto con radio R3, o sea, para el mismo caso 3, sea 0, indique cuál debería ser el valor de la carga Q' sub 0 en el origen. Entonces, en este caso nos podemos aprovechar de este mismo despeje que hicimos acá con el campo eléctrico y analizamos esta expresión que tenemos acá. Esa es la expresión que tiene que ser 0. ¿Para qué esa expresión tiene que ser 0? Esto naturalmente, que esto que está fuera del paréntesis no puede ser 0 porque K es una constante y el radio no puede ser 0 porque si no estaríamos en el origen y solamente tendríamos la carga puntual. Entonces es toda esta expresión la que va a tener que ser 0. Eso implica que lo que tenemos acá 0 va a tener que ser igual a todo esto, es lo que está adentro lo que tiene que ser 0, y si despejamos este K'0 nos queda que para que el campo eléctrico sea 0, tendría que ser a menos la distribución volumétrica de carga, 4 pi tercios, y la resta al cubo de cada uno de los radios. ¿No? Entonces, esta es una forma bastante general de plantear no solo este ejercicio, sino cualquier ejercicio que tenga que ver con el cálculo de la magnitud de campo eléctrico para la ley de Gauss. ¿Ya? Cualquier duda o interrogante, no duden en hacérmela saber.